Muchas veces les he dicho, no solamente en lo que corresponde a la poesía, sino a los espacios como este, en los cuales confluyen de manera transversal, interdisciplinaria, las precisiones históricas, las reflexiones filosóficas que hay que hacer sobre ellas y las posibilidades estéticas que vienen desde la literatura. Cuando estos espacios se dan, yo siento esperanza a pesar de todas las guerras que se cuecen en este momento en el mundo. Estos aspectos humanos no son capaces en la praxis de detener misiles, de servir de salvaguardas ni de chalecos antibalas frente a las posibilidades que tiene un asesino o un país asesino cuando se arma o cuando es armado por otros para pelear por unos intereses que muy pocas veces comprendemos si no hacemos esas precisiones históricas, si no reflexionamos desde lo filosófico acerca de ellas y sobre todo si dejamos que nos sigan desestetizando el mundo. El neoliberalismo, las élites de poder económicas y políticas que dominan el mundo saben lo efectivo que es el desestetizar el mundo para poder controlarlo y manipularlo mejor. Por esa razón, agradezco a los estudiantes de filosofía que me invitaron desde hace 1 o 2 días para que viniera acá a participar principalmente de un recital junto con la poeta Ana Victoria Padilla, y que bueno, hace quizás unas 4 o 5 horas, Julio Macot me escribió un mensaje pidiéndome que hiciera un discurso sobre el tema. Yo creo que quienes me antecedieron dejaron ciertas claridades acerca de lo histórico, de lo político y de las razones que hoy día hacen que haya un genocidio en ese territorio de Palestina, en la Franja de Gaza, que se esté llevando con la venia de los países poderosos una política de tierra arrasada que no busca sino el exterminio. Y bueno, con esas precisiones, más los análisis que ustedes puedan hacer siguiendo algunas teorías, como por ejemplo las teorías sobre la guerra y la política de Hannah Arendt, y buscando más documentos sobre ellos, yo sé que son capaces de interpretar por ustedes mismos ese hecho tan fundamental hoy día. Es importante que lo hagan por ustedes mismos, porque si hay algo que debe defender y no perder un estudiante de filosofía, de ciencias sociales, por ahí vi hace un rato a David Jiménez, quien me invitó hace unas semanas a un foro de ciencias sociales sobre educación, un foro que tiene un nombre bellísimo, Manuel Zapata Olivella, no le pusieron un nombre de ningún filósofo europeo, sino de un escritor cartagenero. Cuando eso se hace, cuando esto sucede, siento que el estudiante universitario está defendiendo lo que no se debe dejar quitar: el pensamiento crítico y la autonomía para pensar. Pero esa autonomía y ese pensamiento crítico hay que defenderlo, uno, desde la lectura, desde el ejercicio del pensamiento propio, con la orientación de quienes de pronto sí puedan orientarnos, y no aquellos que nos orientan bajo los términos de las instituciones que se han corrompido y que administran de espalda a lo académico y que desde lo académico direccionan para que los estudiantes, en lugar de despertarse, adormezcan cada vez más. Eso por un lado. Y lo otro, una invitación, aprovechando que ahí está David, ojalá los estudiantes de filosofía, los estudiantes de literatura, los estudiantes de historia, de trabajo social, de comunicación social, de derecho y de ciencias sociales
además de encarnar esas luchas individuales que están encarnando, sepan hacer un equipo, sepan encontrar los vasos comunicantes para que esa lucha que cada programa está dando de manera individual se vuelva una lucha colectiva, que es la que realmente da resultados frente a instancias de poder que aprovecha la división para reinar. En ese sentido, podría decirles, lo que está sucediendo en Palestina hoy, está sucediendo de diferentes maneras en otros países de África y de Latinoamérica. Y uno de los grandes cómplices de que estas guerras tengan cierta efectividad para los entes de poder que las direccionan, tiene que ver que cada uno de estos espacios está peleando de manera individual y no constituyen una fuerza colectiva. Entonces, les dejo esa reflexión para que ustedes, como estudiantes de la Universidad de Cartagena, empiecen a encontrar los vasos comunicantes para unir, sin perder el estilo de cada una y lo propio, para unir esas luchas y hacerla una gran lucha para recuperar a esta institución, porque esta institución debe recuperarla al estudiantado. Los profesores no se las van a recuperar, ténganlo claro. Los administrativos no se las van a ceder. Solo la toma de conciencia desde la reflexión filosófica, desde las precisiones históricas, tanto del pasado como del presente, y la reestetización del mundo a través de lo literario, de lo estético, del arte, les van a permitir a ustedes orientar una lucha que tenga resultado y que puedan ustedes recuperar esta institución, no para ustedes, sino para otras generaciones que están esperando también la oportunidad de estudiar aquí. Y que si sigue el asunto así, pueden perder esa oportunidad. Pero este es el momento histórico de ustedes, de poder decir, nosotros pusimos nuestro cimiento para que la lucha se diera y la recuperación de la Universidad de Cartagena se diera, así como los palestinos están a través de todos los mecanismos luchando para no ser borrados de la faz de la tierra. Quería hacer ese parangón, porque de alguna manera, sin fusiles, sin misiles, sin bombardeos, a ustedes también los pueden llegar a aniquilar. Me callo y le doy la palabra a la poesía para invitarlos a esa reestetización del mundo. Dentro de ese recital que tenía planeado, quería y voy a comenzar la lectura poética con un poema que no es de mi autoría. Un poema muy sonado en los años 80, 90, de un poeta cubano que se llamaba Luis Rogelio Nogueras. Desde ese entonces se está reflexionando desde la filosofía, desde la historia, desde la literatura y desde las artes sobre el tema que hoy nos convoca. Escuchen esto, ojalá abran sus corazones y su sensibilidad a escuchar estas palabras de Luis Rogelio Nogueras, aunque sean mi voz. Halt. Hay un epígrafe que dice: la artillería israelí sigue cañoneando campamentos de refugiados palestinos en el sur del Líbano, tomado de la prensa. Recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde de otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica de horror que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época. Y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana,
ante la herrumbrosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños que en el último instante envejecieron millones de años. Pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres de la tierra de Sión, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikvá en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. Ese poema habla de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo ese pueblo judío que está siendo ahora mismo mirado desde muchas partes del mundo, vivió un horror parecido al que está provocando en este momento. Oigan, ¿saben qué es lo peligroso? Que cada vez que pasa algo así, es en la historia de la humanidad la puerta para una guerra a mayor escala. La Guerra Civil Española fue la práctica a nivel local para luego llevar esa misma guerra a nivel global en la Segunda Guerra Mundial. Y pilas que en este momento el gran monstruo moribundo, el tigre peligroso que es Estados Unidos, está a punto de elegir a un tipo que puede ser capaz de hundir el botón. Eso puede pasar. Pero hay esperanzas. Este espacio es una esperanza para ello. Es una esperanza porque cuando la reflexión despierta en los seres humanos, ya lo dije, no es capaz o no sirve en la praxis para detener los misiles, pero sí sirve para prevenir los desastres. Y necesitamos una sociedad global, local, inmediata en nuestros barrios, más consciente. Y eso está en manos de ustedes como estudiantes de filosofía, como portadores de la palabra, como futuros profesores en los salones de clases. Voy a compartir 3 poemas para terminar esta intervención y darle la palabra a otra persona. Se habló hace un rato de la forma en que los medios de comunicación manipulan, ¿no? Les voy a leer un poema ya de mi autoría titulado Noticiero. He recibido mi dosis personal de violencia. Casi 40 minutos frente al televisor para que los presentadores, él vestido de frac, ella con un atuendo muy clásico, me dispararan la ráfaga de atracos, de ataques con ácido, de accidentes automovilísticos y de asesinatos pasionales con que los reporteros han coronado el día. Él, con gesto adusto, ha anunciado el desmonte de una estación espacial cuyos fragmentos comienzan a caer en cualquier lugar de la Tierra. Ella, impasible, habla de la corrupción, de los efectos del desfalco en el erario, el raponeo, las bandas de sicarios, las pandillas y la violencia policial han sido incluidos entre las notas del día. Frente a esto, yo, televidente de ocasión, apago el televisor antes del reporte internacional. Evito ver lo anterior llevado a escalas mayores, tal vez al estado de guerra total en que quizá el mundo se encuentre. Me prohíbo pensar en las calles, en los orates y sin casas que las habitan. Pienso en la franja de farándula con que el noticiero culminará este trágico inicio de mi jornada laboral. Esta primera dosis me obliga a pensar en las garantías del encierro, en optar por meterme debajo de la cama, en no abrir la puerta
para evitar que una bala perdida pulse en mi cabeza el botón de apagado que mandará al carajo todo esto. Desde la poesía también se puede reflexionar sobre lo que nos pasa y sobre las guerras lejanas e inmediatas que nos acontecen y que debemos tratar de evitar, sobre todo viviendo en un siglo XXI en que se dice que si existe o se da una tercera guerra mundial, ya si hay una cuarta, será tan sofisticada la destrucción de la tercera guerra mundial que si hay una cuarta, la terminaremos peleando a palo y piedra. Entonces, miren, ojalá hagan el ejercicio de comprender esa metáfora que nos pone a pensar un poco en el peligro que se cierne sobre nosotros. Quiero encontrar un poema que precisamente escribí hace ya 4 o 5 meses sobre este tema y que es la primera vez que voy a leer en público. Yo escribo poemas y los dejo 5 o 6 meses y hasta un año allí reposando. Y creo que en este momento es el momento del espacio preciso para leerlo. El título es Todas las guerras son una sola. Desde que blandieron el primer garrote para apalear a quienes se anticiparon en llegar a la orilla del río, desde que lanzaron el primer guijarro para apedrear a los de la otra tribu, desde que lanzaron las flechas para saetear los pechos de sus adversarios, desde que atravesaron con sus lanzas y espadas los escudos y armaduras que protegían a los guerreros del ejército emboscado, desde que con arcabuces, ballestas, mosquetes, catapultas y cañones derribaron las murallas que resguardaban tesoros, tierras, hijos y mujeres de quienes fueron barbarizados por resistirse a ser sometidos, desde que con trincheras surcaron campos de batalla, a su vez regados por artillería, arrasados por bombas, antecedidas por ruidos y sombras de aviones, hasta estos tiempos que con pulsar un botón aniquilan multitudes, cuyo último asombro es el terror de los misiles, en algún lugar de este planeta asediado por la catástrofe nuclear, acechado por la amenaza biológica, desde su rudimentario inicio, cantado por rapsodas a maneras de sagas heroicas, hasta estos tiempos de noticias en las pantallas de la laptop, el celular o el televisor, la guerra entraña tal continuidad en que sin variante alguna, los hombres, hijos, hermanos y padres de los hombres, no cesan de asesinarse entre ellos mismos. Le doy la palabra a los que sigue leyendo esto titulado Desenfoque Mundial. Esta mañana intenté tomar una fotografía con mi teléfono celular. Una muchacha que estaba a mi lado me advirtió amablemente que los lentes de la cámara estaban demasiado sucios. Ella misma se ofreció a limpiarlos. Accedí sin recelo alguno, con un fino paño que extrajo del estuche de sus gafas. Se dedicó a una delicada tarea por la que yo no me habría preocupado. Después de que me devolvió el celular, traté de tomar la fotografía en repetidas ocasiones. Luego de varios intentos, nos dimos por vencidos. Por más que yo disparaba, por más que ella limpiaba, ninguna imagen salía nítida. Al no encontrar fallos en la cámara, concluimos que lo realmente sucio era el mundo. No dejen que les desesteticen el mundo, no dejen que les quiten la posibilidad de pensar, no dejen que les roben la vida. Es de ustedes. Y si se convierten en seres autónomos, capaces y críticos, nadie se las va a quitar. La van a poder usar para hacer el bien y para que un mañana sin romanticismos baratos, un mañana mejor siga germinando. Gracias.